Digas en este momento, nuestro tiempo de predicación de la palabra. Háblanos, Señor, muéstranos tu palabra y ayúdanos a buscarte, Señor, a través de los escritos en Romanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a permitir disfrutar y ayúdanos a que el tiempo nos alcance para poder ahondar en un bueno y maravilloso que usted es. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a partir inmediatamente al tiempo de predicación. Vamos a tratar de redimir el tiempo lo más que podamos. Así que, acompáñenos a Romanos, capítulo número 8. Estamos en los versículos del 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Mientras usted busca su Biblia, leo para ustedes. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Mis hermanos, el tiempo no nos da. Si usted busca en la historia de la iglesia, estos versículos son demasiado profundos. Si usted tiene un diccionario de griego, puede tener una aplicación, hay aplicaciones donde usted puede tener todo eso. Usted va a ver que cada una de estas palabras son demasiado profundas, son demasiado grandes y son demasiado gloriosas. Usted puede encontrar predicaciones, seminarios, materiales, videos por montón. Realmente, en 3 predicaciones, que es lo que hemos tenido de estos versículos, estamos pasando muy por en alto muchas cosas, pero también tratamos de hacerlo de esa manera. La palabra de Dios es sencilla. No hay por qué buscarle, por qué rebuscarle. Todo está claro. Entonces, rogamos al Señor para que nos hable de la manera más directa. Estamos hablando del Dios de todos los tiempos, el Dios de los tiempos, pasado, presente y futuro. Lo vimos en estos días, el Dios del presente, el Dios que ama. Dios nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Los que respondimos a su llamado de salvación, le pudimos amar a Él como Él quería. El Dios que lo controla todo, desde las bendiciones hasta las aflicciones. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es el Dios del presente, el Dios que salva, acorde a su propósito. Él está llamando, eso es lo que usted ve en el versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? Ahorita lo veremos más en detalle. Hicimos un resumen el domingo, el Dios del pasado, es lo que nos tocaba ver ese domingo en la tarde, el Dios del presente y el Dios del futuro es lo que estaremos viendo el día de hoy. Y resalte esa palabra, conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es su propósito? Es lo que vimos el domingo en la tarde. El Dios del pasado. El Dios que conoce todo, más allá del saber, es una planeación. Dice, porque los que antes conoció, también nos predestinó. Dios lo conoce todo. Dios no Él no está viendo, a ver, mira, ahora sí, ¿qué hago? Ricardo y Dayana van a tener un hijo, voy a ver qué hago para ayudarles. No, ya todo estaba en la mente de Dios, ya Dios todo lo había controlado y cada decisión, cada sección, cada aspecto de nuestra vida Dios ya lo conocía. Es el Dios que predestina. ¿Para qué? Ese es el propósito. Dice, conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios. Lo que inicia esta cadena de verbos y de acciones de Dios no es la predestinación, no es el conocerlos, no es el llamarlos. Lo que determina todo es el propósito de Dios. Véalo ahí, versículo 28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Ese es el propósito. Dios predestina para ser como su Hijo, transformados para ser como Jesús. Ese es el título y mensaje que nosotros hemos tenido durante estos meses. El Dios Padre, ¿qué es lo que quería Dios? Para que, versículo 29, porque lo que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que el Señor quería era una familia. Lo vemos como Dios Padre. Dios hizo un espacio para estar con Él. Él quería una familia a quien amar y lo logró. La iglesia es ese pueblo a quien Él ama. Entonces hoy vamos a ver, conforme nos alcance los minutos, el Dios del futuro. Hemos visto verbos
en presente, verbos en pasado, y vamos a seguir viendo verbos en pasado, pero de situaciones que ya él determinó hacer en el futuro. El Dios que llama. Mis hermanos, aquí lo vemos, porque lo que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Note que el llamar viene de primero en el versículo 28, después del propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llama. ¿A qué llama Dios? Déjenme aclararles una situación por aquí. Dios llama, ciertamente, Dios escoge a personas en específico para hacer tareas en específico. Vean lo maravilloso que es Dios. Dios ha escogido personas durante toda la historia de la Biblia, durante toda la historia del ser humano. Dios ha llamado a personas en específico a hacer tareas en específico. Dios escogió a un Pablo para utilizarlo de la manera que él quería. Lo llamó, eso es un llamado personal. Entonces, Dios llama a personas en específico a servicios en específico. Piensen los profetas. Dios los llamó personalmente, cada uno, para una tarea en específico. En Jeremías, él dice, bueno, es que Dios, tú me llamas, yo soy un niño, yo no puedo ir. Y le dice a Dios, no, yo te estoy llamando, yo te estoy escogiendo para esta tarea en específico. Pero es maravilloso que Dios llama de forma general al ser humano para salvación. Dios ha llamado a salvación desde la creación. Véalo desde Génesis, el ser humano cae y ya Dios lo está llamando. Adán, ¿dónde estás? Ese era el momento, inclusive antes de que tomara de la fruta, ahí Dios estaba llamando, les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, miren, no comen de ese árbol. Dios estaba llamando a salvación. Lo ha hecho desde la creación, lo hace el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta el día final. El día más espeluznante se acerca, mis hermanos. El día más horrible que el ser humano haya visto y que verá jamás se acerca. El día grande y temible de Jehová viene. Y aún en ese día de Jehová, que no es un día 24 horas, son varios años donde la ira de Dios se va a estar derramando ante la tierra por todas esas personas, por sus obras que hicieron. Aún en la gran tribulación va a haber salvación. Posiblemente no para las personas que no se reconciliaron con Dios en la época de la iglesia. Posiblemente esas personas vayan a ser engañadas, como lo menciona Tesalonicenses. Pero aún ahí, Dios va a estar llamando a salvación. Va a utilizar a 2 testigos para llamar a salvación a su pueblo. Va a utilizar a 144,000 personas para llamar a salvación. Va a utilizar al pueblo de Israel para llamar a salvación a la humanidad. Y lo más triste es que en el día grande, temible de Jehová, muchas personas tampoco van a querer ser salvas. No se van a rendir al Señor. Es triste. Usted lo puede ver pausadamente en Apocalipsis. Dios llama. Eso es la tarea. Dios ha estado llamando a salvación. Por eso nosotros como representantes de Dios es nuestra responsabilidad dar la voz en nombre del Señor, llamando a todos para que puedan ser salvos. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Un versículo que posiblemente usted lo aprendió con nosotros en la congregación. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótese que la clave para salvación o perdición es creer. Nuestra tarea es ir a hablar. Nuestra tarea es ir. Esa es nuestra tarea. ¿Qué puede hacer usted para convertir a una persona? No puede hacer nada. No sé cómo se llegó a los pies de Cristo, pero Dios lo llamó a usted a salvación y nadie pudo hacer nada por usted. Lo único que hicieron fue presentarles el Evangelio. Eso fue lo único que pudieron hacer las personas, porque todo lo demás depende del Señor. Dice el Señor Jesucristo, pero cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, Él sí va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo encuentra usted en el relato de Juan. El que convence es de pecado es el Espíritu Santo. Mis hermanos, la salvación es gracias a Dios. Yo creo que lo mencioné el domingo pasado, le preguntaron a una persona, ¿y usted qué hizo para ser salvo? Dice, bueno, yo hice mi parte, Dios hizo la de él. Y le preguntan, ¿cómo usted hizo su parte? Sí, yo pequé. Y Dios hizo la suya, Él me salvó. Mis hermanos, toda nuestra salvación es gracias a Dios.
Todo el plan de Dios siempre ha sido para que la palabra de Dios llegue a todo el mundo, para que puedan oír. Lo hizo con Israel, lo hizo con la iglesia, avanzó con la imprenta, con la obra misionera, alrededor de los años 1800, 1900. La obra misionera creció, el evangelio llegó. Dios ha estado y seguirá llamando a salvación. ¿Con qué? Con el evangelio. No me avergonzó el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, mis hermanos. Dios llama a salvación. ¿Y cuántos responden a la salvación? Muy pocos. Dios llama a todo hombre, pero no todo hombre se rinde a los pies de Jesucristo. Vea un pasaje sencillo. Eso en cuanto a la responsabilidad humana. Usted lo encuentra fácil y sencillo en los relatos de Juan. Acompáñame al Evangelio del Señor según Juan, el Evangelio de Jesús según Juan. Y en el capítulo 3, versículo 16, usted lo sabe perfectamente, Juan 3:16. Juan 3:16, el Evangelio según San Juan, tal vez lo consiga usted en su Biblia. Y usted sabe este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No pare en el versículo 16. Usted tiene que continuar. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tengan la oportunidad de ser salvos. El que en él cree no es condenado. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea, y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. O sea, que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nótese esto. Dios no envió a su Hijo a condenar a nadie. El juicio vendrá el día de mañana, todo el juicio lo dará Dios al Hijo y el Hijo juzgará a cada persona, pero Él no logró que María quedara embarazada, Él no logró que Jesucristo viniera a la tierra, Él no logró que Jesucristo fuera a la cruz para condenarnos a nosotros. Quiero que les quede totalmente claro, hay doctrinas en la calle que dicen de que Dios escogió personas para condenación. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hay personas que enseñan, y no sé de dónde, no lo encuentro en la Biblia, que Dios escogió personas para condenación. Eso lo llaman una doble predestinación. Dios escogió para salvación y Dios escogió para perdición. Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar a nadie. Lo envió para que tuviera la oportunidad, que Dios extendiese su mano hacia nosotros para poder ser salvos. Vea la responsabilidad del hombre. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora bien, el creer es una obra, ¿no? Creer nunca ha sido una obra. Lo vemos en Abraham, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Hizo algo? No. Habla de la bienaventuranza de la salvación por la fe, sin la necesidad de obras. Vea, y le puedo dejar de tarea, puede leer cualquier pasaje en Juan. Vea el versículo 36, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ok, entonces la salvación es para el ser humano. Dios ha extendido su brazo para salvación. A todos ha extendido su brazo derecho para salvar. ¿Quiere decir de que todos van a ser salvos? No. El que en él cree tiene vida eterna. El día de hoy, lo maravilloso de la vida eterna es que empieza aquí. Pero el que rehúsa creer, el que no viene delante del Señor, el que no se rinde a Jesucristo, el que considera que Jesucristo no es la persona indicada, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y usted lo puede ver de una manera impresionante en todo el Evangelio de Juan, porque para eso se escribió.
Vean capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, la verdad les digo. Eso lo estuvimos compartiendo con una familia muy querida en estos días y veíamos todo esto, que lo importante es creer. Obviamente, ese creer nos va a conducir a tener una vida justa, pero dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado muerte de vida. No viene condenación, tiene la oportunidad de ser salvo. Y así se puede continuar en todo el Evangelio de Juan tranquilamente y en Primera Juan tranquilamente. Y se va a encontrar el mismo relato. Dios llama a salvación a todo hombre. Nadie queda exento. Todos van a escuchar el Evangelio de una u otra manera. Y todos deberíamos de estar comprometidos a que las personas escuchen el Evangelio. Y aquí es donde nosotros vemos dos columnas de la doctrina de la salvación, ambas paralelas, ambas bellas, ambas fuertes, pero ambas separadas. Dios tiene una responsabilidad. Él quiso externar su brazo para que el ser humano pudiese ser salvo. Nótelo, Génesis 3:15. Desde ahí, Dios ha estado externando un plan de salvación para la humanidad. Pero no todos se apegan o se rinden a los pies de Jesucristo. ¿A qué me refiero con dos columnas? Lo quiero poner de una manera gráfica. Este, si usted ha visto las edificaciones, hasta los templos católicos, que es lo más sencillo, nosotros vemos dos columnas en la palabra de Dios. Usted puede encontrar muchas doctrinas en la Biblia, puede encontrar la doctrina de los ángeles, la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la iglesia. Pero en la doctrina de la salvación nosotros encontramos dos columnas grandes y fuertes. Ambas sostienen la salvación. Ambas son las que nos acercan a Dios. La primera es de que Dios elige personas, un grupo de personas para ser salvas. Usted lo encuentra ahí fácil y sencillo en Efesios. Dios ha escogido un grupo específico de personas para alcanzar salvación. ¿Quiénes son ese grupo de personas? Lo dijimos el domingo, la iglesia. La iglesia es el grupo elegido por Dios para ser salvos. Ahora bien, ¿cómo alcanza una persona la salvación? Creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Qué persona sobre la faz de la tierra puede ser salvo fuera de la iglesia? Nadie. Nadie. El judío, si no está en la iglesia, si no se rinde a los pies de Jesucristo, si no sigue las ordenanzas de Jesucristo, no es salvo. Dios no los escogió para salvación. Tienen que venir a la iglesia y la iglesia les va a decir, crean al Señor Jesucristo, crean el Evangelio. Dios no escogió a los gentiles para ser salvos. Dios escogió a la iglesia para ser salva. Dios los escogió. Y va a gritar el judío, pero somos el pueblo de Dios. Lo siento. En la iglesia están los elegidos de Dios. Pero también vemos la gracia que llama a todos. Va a decir el judío, va a decir el gentil, pero no es justo. Porque solo la iglesia, porque solamente a través del sistema de la iglesia podemos ser salvos. Es el mecanismo de Dios, un Dios soberano. Acompáñame a 1 Timoteo 2, capítulo 3 al 6. 1 Timoteo, un versículo que posiblemente usted lo sabe de memoria. 1 Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo testimonio a su debido tiempo. Él facilitó una salvación para todas las personas, pero no todas las personas acuden a la salvación de Dios. El judío no quiere saber nada con Jesucristo, lo siento. La salvación está al alcance de toda persona, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado.
Y el domingo pasado dimos bastantes versículos en cuanto a ese tema, y son dos columnas. Dios elige, sí, pero también todo ser humano tiene la responsabilidad de tomar el camino que Dios propone. Dios soberano que salva. Dios soberano que salva. ¿Él no salva a todos? No. Salva a los que creen en su Hijo. ¿Puede alguna persona alcanzar la salvación fuera del Señor Jesucristo? Nadie puede alcanzar la salvación fuera del Señor Jesucristo. No por obras, no por ser judío, no por ser bueno, no por estar ajeno. Es solo por el Señor Jesucristo. Aunque sea difícil comprender esto, aunque no lo podamos entender, así trabaja Dios. Algunas personas en cuanto a estas columnas dicen, bueno, es que la voluntad del ser humano está restringida a un Dios soberano y tuerce para que la persona conozca al Señor Jesucristo. No, mis hermanos, esa columna no se mueve. Bueno, pero es que entonces si esta otra columna que dice que yo escojo si me rindo a Jesucristo, ¿no? Entonces corrompe la voluntad de Dios y corrompe la gloria de Dios. No, ambas están por aparte, ambas hermosas, ambas bellas. Un Dios que extiende su brazo para salvar. Un ser humano que no puede hacer nada para ser salvo. Simplemente creer en el Señor Jesucristo. Cuando llego aquí a Romanos capítulo 8 y me quedo viendo estos versículos y me quedo viendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios hizo en nuestras vidas. No sé si usted se ha puesto a pensar por qué nació usted en esta época. ¿Por qué nació usted en este, bueno, en este siglo, en el siglo pasado? ¿Por qué es que usted nació en Costa Rica? ¿Por qué es que usted nació de sus padres? ¿Por qué usted no nació de otros padres? ¿Por qué usted nació con su nacionalidad? Porque Dios controló toda su vida para que usted en algún momento llegara a escuchar el Evangelio. Eso es el amor de Dios. Cuando yo llego a estos pasajes y me quedo sorprendido de lo que Dios está haciendo, de que nos llamó a salvación, que quebrantó nuestro corazón, de que permitió de que nuestra vida cosechase el pecado y que cuando estábamos en lo más hundido, lo peor del mundo, Él nos siguiera susurrando a través de su Santo Espíritu, estás pasando eso porque eres un pecador. Ríndete al Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo es posible que nuestra época más horrible fue el momento donde la voz del Espíritu Santo fue más fuerte? Es gracias a un Dios de amor. Es demasiado hermoso saber de que Dios nos ama, que Él no quiso condenarnos, de que Él quiso darnos la solución en Jesucristo. Mis hermanos, Dios predestina porque Él es Dios. Esa predestinación es la meta donde Dios nos va a llevar, donde va a llevar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos en esa época? La iglesia. ¿Cuál es la predestinación que usted ve ahí? Versículo 29, porque los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere quitar de nosotros el pecado y nos predestinó a la iglesia para que llegásemos a ser como su Hijo Jesucristo. Nos predestinó, nos puso la meta y nos dijo, eso es lo que yo quiero de ti. Eso es lo que yo quiero. Quiero quitar tu carácter, quiero quitar tu pecado, quiero quitar las cosas malas de ti. Yo quiero que tú te veas exactamente igual que mi hijo. Si pensáramos que aquí dice que predestinó para salvación, entonces ¿por qué exige al ser humano responder? Es impresionante cómo Dios muestra la responsabilidad del hombre, dar una respuesta a Dios. Lo encuentra usted desde Génesis hasta Apocalipsis. Personas rindiéndose a la voluntad de Dios o siendo rebeldes. Adán y Eva, rebeldes. Abraham, obediente. Y usted llega ahí y cada personaje toma cada uno sus propias decisiones. Si pensáramos que Dios escoge solo a ciertas personas para salvación, y como les decía, Dios escoge personas para sus trabajos, entonces pudiéramos decir que si no escogió para salvación, necesariamente escogió para perdición. Nunca hemos visto en la Biblia cosa semejante. Dios nunca escogió a nadie para perdición. La persona que se pierde es por tapar sus oídos a la voz del Espíritu Santo. Esa es la persona que se pierde. Y termino con una ilustración.
Y muchos de nosotros estamos en esta situación. Tal vez usted tiene una hipoteca en el banco, tal vez ya le amargué la noche. Tal vez usted tiene una hipoteca en el banco, usted eligió tener esa deuda. Y le dijeron, ya leyó el contrato, sí, ya lo leímos y no lo vimos de nada y firmamos. Usted sabía el precio, la tasa de interés, el plazo, la cuota mensual. Y usted creyó poder pagar esa deuda, cada colo hasta el último. Pero viéndote en atrasos y multas, el banco te llama y te ofrece una solución, un arreglo de pago. Y tan beneficioso que te parece increíble. Viene el banco y te dice, vea, usted tiene tantos meses atrasados, los intereses ya se le fueron por aquí, pero le ofrezco un arreglo de pago. Y un arreglo de pago maravilloso, donde te acomodan todo, donde te bajan la deuda, donde te quitan los intereses, donde te quitan esa carga. Y usted dice, es que es impresionante lo que está haciendo el banco. ¿Y qué hace usted? Simplemente usted acepta las condiciones del banco y le dice, muchas gracias porque lo necesitaba. Muchas gracias porque lo necesitaba. ¿Usted pagó? No pagó. ¿Usted lo merecía? En lo más mínimo. ¿Usted hizo el proceso de estudio para que le facilitaran una mejor adecuación de la deuda? Usted no hizo nada. Todo lo hizo el banco. Usted solamente se deja ser beneficiado. Toda la gloria, en tal ejemplo, es del banco. ¿Qué banco más bueno? De hecho, con quien yo tengo la deuda, hablando de hipotecas, fueron tan buenos de que no me cobraron estas cuotas ahí o hicieron una adecuación de intereses, ¿no? Me dijeron, tranquilo, vamos a hacer eso y eso. Y yo, ay, muchas gracias. Toda la gloria es del banco, no del deudor. El deudor seguía siendo deudor. Más bien, al hacer tal cosa, el banco queda con un renombre impresionante y grande. En este ejemplo, usted le dice, oiga, debería pasarse a mi banco, y ahí lo cuidan a uno, ahí se preocupan por uno. Obviamente les pago, pero es un banco bueno. Pero aplicándolo a Dios, la deuda de nuestro pecado no pasó a un arreglo de pago. Mi pecado no fue que Dios me dijo, bueno, eres malo, eres pecador, lo que vamos a hacer contigo es que te vamos a mandar al purgatorio. Y cuando hayas purgado por algunos años o algunos siglos todos tus pecados, te vamos a sacar de ahí. Dios no hizo eso. Dios no mandó mi deuda de pecado a un arreglo pago. Mis pecados fueron totalmente pagados por el Señor Jesús. Todos mis pecados. Ahí en la cruz. Y Jesucristo nos extiende la mano y nos dice, ríndete a mí. Cree en mí y serás salvo. Déjame gobernar tu vida. Y usted deja de pelear con Dios. Usted deja de correr. Usted cree y llega a los pies de Jesucristo. Usted hizo algo, no hizo nada. Usted merece gloria, usted no merece gloria. Cuando una persona se arrepiente, le da la gloria a Dios, porque dice, Dios fue tan bueno a pesar de mi grande pecado. Por eso les digo, cuando usted viene y se da cuenta de que nosotros no podíamos hacer nada, el ser humano, las decisiones de cada persona, no podíamos hacer nada. Sin esa otra columna donde Dios extendía su brazo para salvarnos. Toda la gloria es para Él. Y es donde nosotros entendemos el escrito de Pablo, donde dice que Dios es el que justifica al impío. Y Él queda como el Dios más grande, más maravilloso y más impresionante. ¿Alguien se podrá jactar? ¿No? El que se gloría en el Señor. No hay jactancia. Y todo esto yo lo resumo en una sola palabra. Dios es amor. Dios nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, el cual no, como lo veremos en estos siguientes días, no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no valoró a su propio Hijo, sino que lo entregó a sufrir mis pecados. Dios es un Dios impresionante. Vamos a terminar orando y
Ahora los hermanos pedían y nosotros siempre pedimos de que Dios salve a las personas. Esa es nuestra oración. Nosotros no podemos hacer nada más que hablarle la palabra de Jesucristo, pero todo la obra de la salvación. El Dios que envió a su Hijo es uno. El Hijo que cargó en la cruz es el que se encarga de la salvación. El Espíritu Santo que convence, todos ahí trabajando para que el ser humano alcance salvación. Toda la gloria es de Dios. El ser humano simplemente deja de batallar y le dice: Dios, gracias, gracias. Así que si usted piensa en este momento en una persona que no es creyente y usted ya les habló, gloria a Dios. La tarea le corresponde al Señor de ahora en adelante. Si han negado la palabra de Dios y no han querido nada, gloria a Dios, Dios se va a encargar. Nuestra tarea es hablarles. Dios hará el resto. Dios quebrantará ese corazón, aunque hay corazones que son de mármol. No todos van a ser salvos, pero todos tuvieron la oportunidad de conocer un Dios salvador. Así que siga orando. Es lo más que podemos hacer. Ya han tenido bastante tiempo, pero lo más que podemos hacer es orar por ellos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Señor, gracias porque tu palabra es maravillosa. Señor, ¿dónde estaríamos nosotros sin un Dios de amor? ¿Dónde estaríamos nosotros sin un Dios que trabajó desde la creación hasta la invención de la imprenta, hasta la obra misionera, hasta Estados Unidos que empezó a enviar misioneros? Señor, ¿dónde estaríamos nosotros si usted no estuviera extendiendo su brazo para salvar a la humanidad? ¿Dónde estaríamos nosotros? Dios, ciertamente usted no tenía por qué salvarnos. Señor, no hay nada bueno en nosotros. No había nada bueno en Adán después de que se rebeló. No había nada bueno en Abraham. No había nada bueno en Noé. No había nada bueno en David. No había nada bueno en Pablo. Señor, y aún así usted quiso trabajar en sus vidas. Si no había nada bueno, usted no tenía por qué salvarnos. No hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno. Ninguno de nosotros lo hubiéramos buscado usted jamás. Fue usted el que nos buscó a nosotros, fue usted el que nos llamó, fue usted el que nos presentó el Evangelio, fue usted el que envió a los misioneros, fue usted el que envió la palabra, fue usted el que nos dio tener una Biblia. Señor, gracias, gracias, porque teniendo usted la responsabilidad de ser un juez justo, usted quiso convertirse en un juez tan justo que no nos imputó a nosotros nuestros pecados, sino que envió a su Hijo Jesucristo para enfrentar los pecados de toda la humanidad. Y tristemente todavía hay personas que no creen en Él. Sigue trabajando en sus vidas. Pero nosotros que ya le conocemos, Señor, ayúdanos a que nuestras rodillas se doblen y le digamos: gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo que quiso cargar voluntariamente la cruz. Gracias por tu Santo Espíritu que nos habló sin cesar, sin parar, constantemente, fuertemente, hasta que no pudimos más y caímos a sus pies rendidos. Señor, gracias por permitirnos ser parte de la iglesia. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias. Señor, si hubiese alguien esta noche que no conoce a tu Hijo Jesucristo, ayúdale a entender que a través de tu Santo Espíritu que vea todo lo que usted está ofreciendo a su iglesia, todo lo que usted está haciendo por los suyos. Señor, si hubiese alguien que no te conoce, que tu Santo Espíritu le siga hablando hasta que llegue a quedar postrado delante de la cruz. Y Señor, ayúdanos a valorar estos versículos tan grandes, tan hermosos, tan gloriosos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos que nos han acompañado. En Cristo Jesús.